Buenos días, vamos a hacer una oración y pues contentos porque el día de hoy Dios le ha permitido a la iglesia, en sí a la iglesia de aquí de Querétaro, a la iglesia ya de Purísima, que pudieran culminar con, con nuestros hermanos allá en Aguascalientes. La verdad que es un gozo el saber que la iglesia estuvo ahí, está trabajando en ello, ¿verdad? Nuestros hermanos yendo una vez cada 15 días y hoy da el fruto, ¿no? El fruto de que ya se ponga al hermano Cristian, no sé si ya lo conocieron ustedes, de que él está ahí ya al frente. Entonces es un gozo el saber que nuestros hermanos están rumbo allá. Si nos sentimos un poquito solos es porque la mayoría están allá en Aguascalientes, ¿verdad? Y pues vamos a hacer una oración pidiendo la ayuda de Dios para poder hablar este tema que leímos ahorita de Marcos 9. Entonces me acompañan por favor a orar. Bendito Padre Celestial, Señor eterno, Dios Santo, una vez más, Padre eterno, te agradecemos porque nos estás dando la oportunidad, Señor, la bendición de poder estar aquí reunidos en tu nombre, Padre. Gracias porque nos has dado el conocimiento de esa redención, Señor, limitada desde antes de la fundación del mundo. Y, Señor, nos has hecho partícipes de ello, Padre. Gracias por esa gran bendición, Padre, porque sin ti, Padre, no podemos hacer nada. Concédenos el buscar, Señor, todos los días de nuestra vida, ser agradecidos contigo en cada momento, tenerte en cada instante de nuestros corazones y de esta forma tu palabra siga haciendo efecto en nuestras vidas para que caminemos en obediencia y en agrado a ti. Concede que nuestra fe crezca y que, Padre, pues seamos esos oidores, hacedores de tu palabra día con día. En Jesucristo rogamos esto y rogamos por nuestros hermanos que están rumbo a Aguascalientes, que les lleves, que les traigas con bien y que bendigas el ministerio de nuestro hermano Cristian como ministro de esta misión. En Cristo Jesús rogamos todo esto, Padre eterno. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a hablar un poquito de este tema. Cada que me dicen, hermano, ¿te preparas para un domingo? Me ponen a temblar, ¿verdad? Pero pues leyendo, estando escudriñando las escrituras día con día, creo que vamos viendo qué es lo que tenemos que hablar en nuestras vidas diarias, ¿no? Veo yo la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, veo mi vida, veo la vida de la iglesia, veo a cada uno de los que nos congregamos y el tema que vamos a hablar es precisamente ahí Marcos 9, versículo 33. Pero la introducción que tiene Marcos 9:33, hermano, lo acabamos de leer en el versículo 30, donde dice que Jesús anuncia otra vez su muerte. Y es como cuando a una persona le detectan una enfermedad y le dicen, oye, es algo similar, hermanos. Oye, fíjate que junta a la familia, les dice, ¿saben qué? Tengo esa enfermedad terminal, estoy por salir de este mundo, les encargo por favor esto, aquello, lo que tenemos pendiente, sobre todo les encargo que caminen en Cristo, que obedezcan a Cristo, que se sometan a Cristo, ¿verdad? Y en respuesta a ellos tú ves que tus familiares, tus hijos dicen, oye sí, pero ¿quién va a ser el primero? O sea, ¿quién va a dirigir aquí ahora el negocio? ¿Quién va a dirigir ahora la familia? ¿Quién va a estar al frente? ¿El mayor o quién? ¿Sí? Y es el tema que nos trae aquí versículos 33, ¿verdad? Que dice que quién es el mayor. Estos hombres, igual que nosotros, los apóstoles, en su momento no entendían que Cristo le estaba anunciando su muerte, ¿no? Diciendo, oye, voy a partir, voy a llegar, me van a matar, ¿sí? Voy a ser entregado en hombres pecadores, pero les doy una promesa de que voy a resucitar, ¿verdad? Y ellos por ningún momento pensaban decir, nuestro Señor va a partir, todo lo que va a sufrir nuestro Señor en el proceso, en el camino hacia ese monte donde va a ser crucificado, todos los escarnios que va a recibir, todo lo que va a padecer en ese momento. O sea, no pensaron en ningún momento en eso y mucho menos pensó en decir, ¿y por qué hace eso Cristo? ¿Por qué lo está haciendo? O sea, lo está haciendo ¿por qué? ¿Con qué fin? En ningún momento llegaban en su mente a pensar en ver que era por amor a ellos mismos
a nosotros hasta hoy en día, quien nos trae la salvación. Esos hombres, lo voy a utilizar de esa forma, ingratos, como muchos de nosotros a veces somos ingratos, no somos agradecidos con Dios por todo lo que hemos recibido, por todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Esos hombres tenían su mente puesta ¿en qué? Tenían su mente puesta en lo terrenal. Y pasajes paralelos que vamos a leer a ello nos habla también al respecto con esto, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, hermanos, en este texto, como así como lo tiene el título, dice, ¿quién es el mayor? Y en esa sección que leímos, tan pequeña, podemos observar el debate que suscitó por los 12 apóstoles. No era uno o dos o tres, sino los 12 estaban disputándose quién iba a ser el mayor, ¿verdad? Y en el versículo 34 dice, más cuando Cristo les preguntó, dice, más ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces, esta disputa, hermanos, que vemos aquí, fue descubierta por Jesucristo. Nos lo enseña así el capítulo leyéndolo. Nos enseña que fue descubierta porque Él dice que escudriñó los corazones, ¿sí? Ellos fueron delatados por sus corazones. Ellos no tuvieron el valor de decirle, Señor, ¿quién va a ser el mayor de los 12? ¿Verdad? Sino ellos, dice que Cristo, delatado por sus corazones, dice que Él, ¿sí?, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros? ¿Verdad? Y vemos que dice que ninguno tuvo el valor de decir, pues venimos disputando eso, Señor, ¿quién iba a ser el mayor de los 12? ¿Verdad? Dice que ellos callaron, se quedaron ellos, enmudecieron, ¿sí? No tuvieron temor preguntarle al Señor, ¿sí? A tal grado que vemos que sus corazones los delataron. Si ahorita en la actualidad nuestro Señor Salvador estuviera aquí, nuestro Cristo, caminara con nosotros, ¿qué estaría delatando nuestros corazones ante Él? ¿Verdad? ¿Quién va a ser el mayor? La realidad, hermanos, es que vemos, aunque no es el tema, vemos cómo es Cristo con los mismos atributos de Dios. Un Dios omnisciente, omnipresente, que lee, que ve, ¿sí?, en todo momento. Y eso fue lo que ellos se percataron, que fueron delatados por sus corazones. Por lo cual, ¿sí?, ellos siendo delatados por sus corazones, los apóstoles quedaron avergonzados, sin palabra, y ninguno preguntó, ¿quién va a ser el mayor? Cosa que estaban disputando. Ahora, para ayudar un poquito más este pasaje, hermanos, vamos a leer por favor ahí en Mateo 18. Y vamos a ver este pasaje paralelo a este tema. 18, vamos a leer del 1 al 9 y tiene el mismo título, dice, ¿quién es el mayor? ¿Verdad? Y comenzamos así, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Verdad? Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en un solo ojo, con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Los textos que nos hablan un poquito al respecto, hermanos, ¿sí?, debemos poner atención en 2 cosas ahorita aquí. En este pasaje dice que algo que debemos de notar es que en ambas lecturas es que
En Marcos 9:34 ellos estaban disputando entre ellos quién sería el mayor en la tierra cuando Jesucristo ascendiera al cielo. ¿Por qué lo comenta esto, hermano? ¿Por qué lo digo? Porque Jesucristo les acaba de anunciar que iba a partir. Y en Mateo, el texto que acabamos de leer, nos dice que disputaban cuál sería el mayor en el cielo. No sé si pusieron atención en este pasaje, ¿no? Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Sí? Por medio de esta escritura podemos notar que hubo rivalidad por ser el mayor y no se conformaban con ser mayor en la tierra solamente, sino que aspiraban ser mayores, dice, en el reino de los cielos. Esta rivalidad, hermanos, sin duda alguna fue un acto de orgullo de parte de los 12 discípulos, pues Cristo les acaba de anunciar su muerte y su sufrimiento que le esperaba, y ellos querían saber quién sería el que tomaría su lugar, como si alguno de los 12 discípulos, o como si alguno de los que estamos hoy en día aquí, tuviéramos esa santidad, ese poder, ¿sí? Esa omnisciencia que tuvo Él para poder llevar a cabo el acto de redención. Cómo ellos estaban poniendo su mente diciendo, ¿quién va a ser el mayor en la tierra? ¿Quién va a ser mayor en el cielo? ¿Verdad? Ellos no entendían, hermanos, no entendían, en su momento dice que estaba velado para ellos el propósito, ¿no? El propósito de ir a la cruz, de que no era nada más para ellos, sino era para una generación que vendrían. Ellos pensaban que en ese momento, cuando Cristo se presentara, iba a ser una revolución, y pensaban que iba a haberlo luego ese, como dicen, pinochetazo contra los gobernantes, y él iba a ser el rey, y que le iba a dejar el liderazgo a alguien de ellos. No tenían eso, ese pensamiento tenían en sus mentes tal vez, ¿verdad? Pero el caso es que vemos que había esa disputa, ¿no? Había esa disputa, ¿quién va a ser el mayor? Algunos teólogos, ¿sí? Leyendo algunos textos, dice, algunos libros, han comentado que posiblemente esta disputa fue provocada por el privilegio dado a Pedro, a Jacobo y a Juan, a versículos atrás en el versículo 2 de capítulo 9 de Marcos, ¿sí? Ellos, al haber sido testigos de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte, ¿sí? Posiblemente comenzó entre ellos esa disputa, ¿no? Porque Jesucristo no se llevó a los 12 al monte, sino se llevó nada más a ellos 3. Y entre ellos 3, ¿sí? Posiblemente algunos teólogos dicen que comenzó esa disputa entre ellos, ¿no? Porque dijo, bueno, pues nos trajo nosotros 3, somos los más cercanos, vimos esa transfiguración, nos dio un entendimiento un poquito más, y aún así vemos que no entendían, ¿verdad? Como muchos de nosotros a veces no entendemos. Entonces, el caso es de que ellos, si fue por ellos o fue porque ya tenían esa disputa desde tiempo atrás, el caso es que vemos que los 12 estaban disputando, ¿no? No nomás eran ellos 3. Fueron los 12 los que vemos que dice, vamos a ver ahorita el texto que acabamos de leer, que a los 12, versículo 35 de Marcos dice, Dios Jesucristo los sentó, ¿verdad? Se sentó con ellos. Fue motivo para que Jesucristo los sentara, ¿sí? Pues evidenciaban su incapacidad para aplicar a sí mismo la enseñanza de que Jesucristo daba de humildad, para que el que quiera ser el mayor tiene que ser el que se humilla más, el que más obedece, el que más se ofrece, el que más sirve. Entonces fue motivo para que Jesucristo los sentara a los 12 y les enseñara que tenían un corazón muy, no entendían el proceso de qué quería ser el mayor. No entendían qué significaba ser el mayor, ¿verdad? Como ya lo comenté, ellos pensaban a lo mejor en las cosas del mundo, ¿no? En estar al frente y estar ahí, ¿verdad? Pero no entendían y nunca entendieron, o entendieron hasta muy tarde, hasta que Jesucristo ascendió al cielo. Vamos a ver a Pedro cómo se expresa después de esto, que tenían un corazón entenebrecido en ese momento, ¿no? Duro, que no sabían realmente cuál era qué se suponía que era ser el mayor,
Jesucristo les dio ejemplo con su vida, ¿sí? Puso su vida, dice que hasta la muerte, nos sirvió hasta el último momento, y aún así ellos no entendían, ¿verdad? Tenían su mente en cosas terrenales. Otro texto que nos ayuda a entender un poquito más a esto, hermanos, de cómo es que no entendían y que Jesucristo los sentó. Vamos por favor allá a Lucas 9. Adelante, por favor, Lucas 9. Y vamos a leer más unos textos aquí. Dice, este pasaje es paralelo al tema de la discusión de los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo da ejemplo de cómo Él es el mayor, y el pasaje nos muestra que acoge a un niño y lo refiere como al prójimo, como una persona que ocupa ser servida, como lo es un niño que es incapaz de mantenerse y dirigirse en la vida diaria. Ponemos y podemos ver a nuestros hijos chiquitos, aquí nuestra hermana Ana Pau que trae sus bebés, cómo es que necesitan de la mamá, necesitan del papá para sus vidas, ¿no? Bueno, aquí el ejemplo dice, versículo 46, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque él que es más pequeño entre todos vosotros es el más grande. Todas estas enseñanzas fueron hechas con su ejemplo. Veo mi comentario, hermanos. Todas estas enseñanzas fueron hechas con mi ejemplo, con el fin de explicar de qué forma se debe de conducir, comportar y servir el que quiera ser el mayor. La respuesta a la pregunta que ellos hacían desde que estamos viendo Marcos, Mateo, Lucas y vamos a ver al rato a Juan, ¿sí? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo a esta riña fue de la manera que ellos no esperaban. Ellos pensaban tal vez, ellos pretendían algo así como los judíos que tenían su organización dentro de sus reuniones, o como los soldados romanos que tenían sus grados de superioridad, como hoy en día vemos en la actualidad, ¿no? Rangos tanto en el poder ejército como en la iglesia común, cardenales, obispos. Ellos tenían mejor en su mente algo así, no, a ver, pero ¿quién va a ser el primero, no? Entonces la respuesta que vemos ahí en el versículo 35 de este pasaje de Marcos dice, si alguno quiere ser el primero, dice, será el postrero, el cual deberá servir a todos, ¿verdad? En ese momento, como todas las respuestas que Jesucristo dio cuando lo querían sentar y como que debatir con él, siempre tenía una respuesta, una tercera respuesta que los dejaba todos así, ¿no? Aquí vemos exactamente lo mismo que dejó a los 12 discípulos, como que diciendo, ah, caray, entonces me dice que yo, que quiero ser el primero, tengo que servir. Ellos decían, pero es que yo quiero servir, yo quiero ser el primero, pero yo quiero mandar, ¿sí? Yo quiero ser el que está ahí al frente, ¿sí? Dirijo, mando desde mi silla, ¿no? Tremendo, ¿no? Su respuesta dice, no, si quieres ser el primero, te tienes que poner a servir. Tienes que ponerte como ejemplo de que eres un ministro que da ejemplo como te di ejemplo yo. ¿Sí? Ahora vamos por favor a Lucas, ahí que acabamos de leer, 22. Ese tema donde el tema es la grandeza en el servicio. Aquí Lucas 22, versículo 24 al 27. Ustedes ven en este pasaje vemos la grandeza en el servicio. O sea, si no entendían lo que Jesucristo les estaba mostrando con su vida diaria, aquí les dice Jesucristo, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque
¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mayor estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Aquí, hermanos, vamos a ver algo que tenemos que poner un poquito de atención, que tuve que poner atención yo en mi lectura. ¿Sí? El servicio, el ser mayor, nos habla de que debemos de ser los más grandes en servir. Nada de que yo llego aquí con palancas, ¿sí? Y ya el pastor, el hijo del pastor, metió a su hijo y ahora el pastor es su hijo. No, aquí dice, aquí tienes que dar ejemplo. Si quieres servir, tienes que dar ejemplo. Y el ejemplo es el que Cristo nos dio. Servir, ¿hasta dónde dice? Hasta la muerte. Ese es el gran dilema. Lo primero que nos muestra el pasaje es esta disputa que había sobre ellos, ¿sí? Sobre los 12. Por lo cual Cristo le responde con 4 puntos que vamos a ver aquí rapiditos. El primero dice, el mayor no se enseñoreará de la grey, como lo hacen los reyes, ¿sí? Los reyes se sientan, legislan leyes, dan ordenanzas, mueven los dineros, ¿sí? Y ellos están al frente. Dice, no, aquí no. En la iglesia no te puedes hacer dueño y señor de lo que Cristo es el dueño y el señor. El que está al frente no puede llegar al púlpito, el pastor no puede llegar al púlpito y decir, a ver, vamos a quitar esto porque así no van a ser las cosas, ahora vamos a hacer las cosas, nuestra liturgia va a ser así. No. Tenemos ordenanzas, tenemos principios que tenemos que seguir al pie de la letra como Jesucristo nos dio. Entonces quiere decir que el que quiera ser el mayor tiene que someterse a las ordenanzas y estatutos que Dios nos dio, ¿verdad? Entonces, dice que el primer punto dice que no te debes de enseñorear. Por lo tanto, la enseñanza es que quites de tu mente que puedes ser el dueño de la grey. El único dueño es Cristo, ¿sí? Su sangre fue la que nos redimió. Él fue el quien murió en la cruz. Él es el que hizo posible la salvación de miles de personas desde el principio de la creación hasta el final. No puede llegar alguien a ser el mayor, ¿sí? O ser el dueño de la grey porque Él es el Mesías, es el prometido, es el que vino al mundo, ¿sí? Y es el que culminó la salvación. Entonces quítate de tu mente quítate de tu mente esa idea de que tú puedes legislar. Entonces, si quieres ser el mayor, no te vas a enseñorear de la grey. Hay muchas cosas más que podemos comentar aquí con algunas iglesias que yo he pasado, pero ese es el primer punto, ¿no? El primer punto dice, no te puedes enseñorear de la grey. El segundo punto dice, sea el mayor entre vosotros como el más joven, ¿sí? Y tratando de leer un poquito aquí algunos comentarios que me mandaron por ahí los hermanos, dice, una persona joven nos indica del vigor y aguante tanto físico como intelectual, por lo cual, siendo bendecidos con la gracia de Dios en sus vidas, puede ser maestros de la Escritura y ministros de la verdad. No quiero, y eso lo comento yo, no quiero que malentendamos este comentario al decir que un ministro de edad avanzada sea menos indicado para el servicio. En realidad, hermanos, la mayoría de los ministros que conocemos comenzaron desde muy jóvenes. Y ustedes no me pueden dejar mentir, ¿a qué edad comenzó nuestro hermano pastor aquí en Querétaro? Desde muy joven para el servicio de la iglesia, ¿no? Para ser el servidor de la iglesia. Sin embargo, la Escritura nos muestra que hasta cierta edad deben dejar el ministro a los jóvenes que son avalados por su vida consagrada a la santidad que Dios demanda a sus ministros. Entonces, por eso dice el segundo punto, dice, sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y el tercer punto dice, y el que dirige como el que sirve. O sea, una vez más nos mete ese gancho ahí al hígado y nos dice, a ver, ¿quieres ser el mayor? Pues a ver, ¿quieres dirigir? Pues entonces ponte a servir, ¿sí? Sirve, o sea, pon el ejemplo como Cristo lo puso. Les está diciendo en ese tiempo los discípulos les dijo,
Y nos dice hoy en día que no penséis que se sentarán para dirigir de tal manera que podemos sentarnos y llegar y decir, ya me acomodé en la silla del trono y ahora sí vamos a dirigir esta grey, ¿verdad? Parte de eso, hermano, voy a salir un poquito a ampliar un poquito más antes de llegar al cuarto punto. Dice Juan 13, por favor, hermanos, allá adelantito, Juan 13. Ustedes lo pueden leer en sus casas desde el 1 al 20, pero vamos a leer nada más desde el versículo 12. Del 1 al 12, ¿verdad? Y el título que tiene allí, ustedes en sus vidas pueden ver, dice Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿verdad? Una enseñanza, híjoles, que bajó a los 12 discípulos al suelo, su orgullo, su ego, ¿sí? Y vamos a leerlo, por favor. Dice ahí versículo, después de que Jesucristo lavó los pies a sus discípulos, al término de este acto, en el versículo 12, déjenme ver si estoy bien en mi texto. Sí, en el versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sí? Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿verdad? De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hermanos, este acto que hizo aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, nos enseña no nos enseña que tengamos que lavar los pies de alguno de ustedes o que ustedes tienen que lavar los pies de alguno de los otros cristianos. No es un acto literal para hoy en día como en algunas iglesias lo tienen y pensar que al momento de que lo hacen se sienten mayor que los demás, ¿verdad? No es un acto para decirte soy superior ante la grey. Esta enseñanza que Jesucristo nos muestra aquí en su sabiduría, recuerden que siempre utilizó usos y costumbres para ilustrar y enseñar siempre la humildad y el amor. Y en este caso, recordemos que en el tiempo en que Jesucristo estuvo en la tierra, no se tenían calles como hoy en día tenemos aquí, como esta calle que nos acaban de reparar, muy bonita, ¿verdad? No se tenían esos pisos de asfalto, sino que eran pisos o tierras, caminos polvorientos, ¿sí? Y por eso era necesario e indispensable el lavarse los pies, ¿sí? Cada que llegabas a tu casa o a la casa de alguien, se lavaban los pies, ¿verdad? Entonces, aunque es probable, hermanos, que si Jesucristo les hubiera dicho que le lavaran sus pies a los 12 discípulos, a lo mejor ellos lo harían con gusto, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no lo haríamos con gusto? Pero recordemos que ellos estaban en una disputa ahorita. La disputa es, ¿quién es el mayor? Tal vez ellos quisieran lavarle los pies a Cristo, pero nunca se les hubiera ocurrido lavarse los pies los unos a los otros en ese momento, ¿verdad? Y eso se debía a esta disputa que tenían, ¿sí? Y aparte se debía a que en esa sociedad, en el tiempo en que Jesucristo andaba, el lavamiento de pies era para los sirvientes, ¿sí?, más humildes, para todo aquel que tenía la necesidad, ¿verdad?, de trabajar. Para esos hombres eran más el que pudieran hacer, que tuvieran esta labor. Entre iguales no se acostumbraba a lavarse los pies, no se acostumbraba a que de ambos niveles se lavaran sus pies unos a los otros, a menos que fuera por un acto de amor o de profundo respeto, ¿verdad? Pero en ese momento los 12 discípulos estaban disputándose quién sería el mayor. Era obvio que ninguno de ellos estaba dispuesto a agacharse en el suelo para lavar los pies de los demás. Ellos estaban diciendo, yo quiero ser el mayor.
¿Y qué les dice Jesucristo? A ver, pues ¿quieres ser mayor? Te acabo de dar ejemplo. Yo soy el maestro, yo soy el Señor. Ustedes dicen que yo lo soy, y sí lo soy, les dice. Y les estoy dando este ejemplo. De tal manera, hermanos, que este ejemplo para ese momento y para nosotros hoy en día, ¿sí? Nos sorprende esta respuesta. Ellos quedaron sorprendidos de que el Hijo de Dios viviente, como Pedro confesó cuando le preguntó, Juan les dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro lo dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Ellos se quedaron asombrados de que el Hijo del Dios viviente lavara los pies de los 12. Imaginemos este acto, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, postrado ante sus discípulos, lavando y secando los pies de cada uno de ellos. No hay acto mayor de humildad del Señor, del Todopoderoso, del dueño del universo, del dueño de tu vida, que te creó, nos creó, ¿sí? Dando ejemplo tan hermoso de lavar los pies, con el simple hecho de dar ejemplo, de que veamos cómo es que el mayor lavaba los pies de los demás. Por lo tanto, hermanos, servir es humillar nuestro ego ante los demás, haciendo a un lado nuestro grado de honra que supuestamente tengamos, ¿sí? No debemos interponer ni nos debe de importar el título que tengamos, ya sea el doctor, la licenciada, el ingeniero e incluso el presidente, ¿sí? Al igual tampoco nos debe de impedir las riquezas que tengamos, ¿sí? O de cuántos ceros, como dice muchas veces nuestro hermano Omar, de cuántos ceros tiene tu cuenta bancaria. No, mi cuenta bancaria es por tantos miles de millones de pesos, ¿verdad? ¿Cómo te voy a servir a ti? Veamos la realidad, hermanos. Jesucristo, el dueño del universo, el creador, ¿de cuántos ceros es su cuenta bancaria? ¿Cuánta sabiduría, cuánto poder, cuánta inteligencia? No necesita él un título. Jesucristo es el dueño, ese que nos dio, el que nos da las capacidades, destrezas. El ser supremo, nuestro Dios eterno, ¿sí? No necesita algo que nosotros digamos, no, es que es Cristo, nos sirvió. No, hermanos, es nuestro Salvador, nuestro Redentor, es el creador del universo, el más rico, ¿sí? Que cualquiera de los hombres pudiéramos ser. Por lo tanto, vamos a ver a Cristo, el dueño del universo, el más sabio, poderoso, dueño de todo, dándonos el ejemplo con el acto de humildad, lavando los pies de sus discípulos. Y hablando un poquito más profundo, hermanos, dando la vida, ¿sí? Siendo bofeteado, calumniado, humillado. De tal forma, hermanos, que al ver todo esto, ahí Lucas 22, versículo 27, ¿sí? Les dice todavía, dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿verdad? Después de todo, siendo el dueño del universo y todo, dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿sí? Hasta la muerte nos sirvió, con el único propósito de darnos vida espiritual eterna. No con llegar y decir, yo soy el dueño de la iglesia, ¿verdad? Sin mí ustedes no existirían.
La realidad, hermanos, es que el ejemplo que nos da aquí Cristo, como lo decía hace ratito, es una bofetada a nuestras vidas para saber que Él es el que nos dio ejemplo eterno de servir. Ahora, hermanos, regresando al principio del tema de quién es el mayor, debe de haber en nuestras vidas el deseo de ser el mayor, ¿sí? Y querer ser el más ferviente para agradar a Dios y servir a nuestro prójimo. A diferencia de los 12 apóstoles que estaban disputando y queriendo ser el mayor para dirigir y ordenar qué hacer cuando Cristo ascendiera a su trono celestial, el creyente regenerado de hoy en día debe de brotar en su interior ser el mayor, y lo quisiera poner así, ¿verdad? Ser el mayor, dice, el mayor servidor, hermanos. Ese debe de brotar de los corazones de los verdaderos creyentes regenerados. Querer ser el mayor servidor. Mi candelero de luz, vamos, perdone. Dice, a diferencia de los apóstoles que querían servir, dice, nosotros tenemos que tener el deseo de ser el mayor servidor. No nomás en la grey, hermano, no nomás dentro de la iglesia, sino el mayor servidor con nuestras vidas diarias, mortificando pecados, escudriñando las escrituras, caminando en obediencia. Por ello el apóstol Pedro, hermanos, en su segunda carta del 1 al 8, nos demanda que a nuestra fe le agreguemos virtudes que nos ayudarán a estar ocupados en servir y no estar ociosos. Y en esta lista termina con la virtud de amar como Cristo dio ejemplo. Como ya mencionamos en el acto que hizo de lavar los pies de todos sus discípulos, e incluso, hermanos, en ese momento, lavar los pies del que lo iba a entregar, a Judas. Cuánto amor estaba mostrando ahí Jesucristo. Usted hubiera dicho, ¿sabes qué? No, tú me vas a entregar. Tú te mando por los refrescos en lo que le lavo los pies a los demás, ¿verdad? No, o sea, el acto es, le lavó los pies a todos. Y dice primera de Pedro 1, segunda de Pedro 1, por favor me acompañen en la lectura, hermanos. Segunda de Pedro 1, versículo del 1 en adelante, por favor. Esta lectura, hermanos, vamos antes de leerla, vemos que es cuando ya Jesucristo ascendió al cielo, son sus cartas de apóstoles que mandó Pedro, y en esta carta dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, ¿sí? Por favor pongamos atención en muchas cosas aquí, hermanos, que es una fe que es dada por Cristo, ¿no? Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán que estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
hay muchas cosas que podemos tocar aquí, vamos a tocar rápidamente algunas cosas nada más. Meditemos un poquito en esos textos, hermanos, ¿sí? Dice, si somos creyentes verdaderos, no estamos esperando que nos digan qué hacer, sino que más bien estamos ocupados ¿qué? En el crecimiento de nuestra fe y presos para servir, como nos lo menciona Pedro aquí, que no estemos ociosos, ¿sí? Sin frutos, ¿verdad? Entonces, observemos esta lista, hermanos, que nos da, que nos menciona el apóstol. Dice, ¿de qué forma somos capacitados para servir? ¿Sí? Primer punto dice, versículo 5, dice, seamos diligentes. Nos habla de un esmero que brota de un hombre o mujer regenerado para vivir una vida consagrada a Dios con la ayuda de la lectura y la oración, por medio de lo cual nuestra fe crece, que es el segundo punto que nos menciona, ¿no? Esta fe, como leímos al principio del versículo, en el primer versículo de aquí de Pedro, donde nos habla que es una fe que hemos recibido, ¿sí? Dice, esta fe, si somos diligentes en la lectura y la oración, nuestra fe es aumentada, ¿sí? Y dice que a la fe le agreguemos, ¿sí? Dice que le agreguemos virtud. Nos habla de una disposición habitual para hacer el bien, alegres, no tristes, ¿verdad? A lo mejor un poco triste porque quería ir a Aguascalientes, ¿verdad? Pero alegre porque dice Dios que te da el ejemplo de que puedas estar sirviendo, ¿verdad? A lo mejor alegres porque querían ir a Aguascalientes, pero Dios los permitió estar aquí. Dice, pero que estemos con esa virtud de servir. Y ya hemos comentado que a veces el venir los domingos a la iglesia no estamos sirviendo. Nos estamos sirviendo de la persona como nuestro ministro, nuestro pastor, que domingo con domingo nos está ministrando, ¿verdad? Pero dice que que nos habla de una disposición de habitar para hacer el bien, ¿sí? Y el bien no se refiere nada más aquí a la limpieza, a lo que nos puedan poner, ¿no? Sino se refiere a llevar el evangelio, hermanos. De hablar de cuántas grandes cosas ha hecho Dios en tu vida a los que no le conocen. Esa virtud de hacer el bien, ¿sí? Alegres, nada de que me toca ir a predicar el evangelio al Cerezo y voy hasta arrastrando los pies, ¿verdad? No, dice que seamos alegres, tenemos esa virtud, una disposición habitual para hacer el bien, ¿sí? Y dice que a la virtud le agreguemos ¿qué? Conocimiento. Y conocimiento es de la obra de Dios en su creación. No me dejarán mentir. En otros tiempos, cuando íbamos a otras iglesias, en mi caso, el conocimiento era muy tenue, muy superficial, ¿no? Veníamos y levantábamos la mano y decíamos, ya es creyente, ¿verdad? Aquí nos habla de que tenemos conocimiento en la obra de Dios en su creación. Y si nos vamos desde Génesis, vemos que Dios creó, ¿sí? Pero que en ese proyecto de creación del universo, creó algo antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que creó? Dice, la salvación. Por lo cual dice que tener ese conocimiento en nuestras vidas, que Dios nos lo ha dado gracias a su bondad y su misericordia, ¿sí? Nos hace aptos para entender cuál es nuestra vida, qué es lo que tenemos que servir como creyentes. No es venir y sentarnos, no es venir nada más y cumplir ciertas horas, cantar, no. Dice que tengamos ese conocimiento de la obra de Dios para que lo prediquemos, para que lo expongamos, para que, dice, vamos a ver, el último texto dice, para que no seamos personas sin frutos, ¿verdad? Entonces dice que el conocimiento le agreguemos ¿qué? Dominio propio. Y es por medio de la palabra que hace efecto en nuestras vidas y son controlados nuestros pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos nos controlen. Cuando tenemos un buen concepto de la verdad, ¿sí? Nos lleva a ¿qué? A que seamos personas que damos nuestra vida en el ministerio que Dios nos ponga, sabiendo que lo que recibimos, lo recibimos por amor, lo tenemos que dar por amor. Entonces, tenemos que agregar ese dominio propio, ¿verdad? Y a ese dominio propio tenemos que agregarle paciencia.
Y ya hablaba el hermano Omar la semana pasada, ¿no? De esa paciencia que a veces dice, los hijos son una bendición. Dice, porque ellos nos ejercitan la paciencia. Y yo decía ese día, ¿será una bendición? ¿Será una bendición? Dije, porque pues ay, me sacan a veces de mis casillas, ¿verdad? Dice, pero sí es una bendición. Nos ejercitan la paciencia, pero nos ejercitan, hablando de las cosas espirituales, el dominio propio nos ayuda a tener esa paciencia, en vez de que a veces el ministro quisiera decir que todos se conviertan, ¿sí? Que todos estén a disposición de Cristo, ¿verdad? Pero vemos que hay años que pasan y el ministro sigue viendo que sus feligreses no se ponen el chaleco, la armadura de la fe, ¿verdad? Y no dan el paso decisivo de decir, quiero ser parte de la membresía porque Dios me lo ha mostrado. Y allí donde yo veo que el ministro dice, paciente, ¿no? Paciencia, dice. Ahora dice que a la paciencia le agreguemos piedad. Al igual que a la paciencia, la piedad es ejercitada cuando hemos recibido un agravio. Mas debemos estar conscientes que el primer agraviado, ¿quién es? Cristo. Él es el que nos da ese ejemplo de piedad. Porque ¿a qué edad llegó a tu vida? A mi vida a los 19, 20 años. A su vida de cada uno de ustedes, ¿a qué edad llegó a su vida? Entonces ese tiempo que es, fue piedad, ¿verdad? Y seguimos recibiendo esa piedad hasta hoy en día. También dice que a la piedad le agreguemos afecto fraternal. Este afecto fraternal a veces lo damos mucho para nuestras familias sin conversa, ¿no? A la carne. Pero si somos verdaderos creyentes, que estamos en un cuerpo, que decimos que somos de Cristo, ese afecto fraternal se dirige primero a quién, a nuestros hermanos en la fe. Ahí es donde tenemos que tener ese afecto fraternal primeramente y a los que nos rodean. Si podemos hacer un bien llevando el evangelio, mucho mejor. Ahí somos benignos, ¿verdad? Y al afecto fraternal dice que le agreguemos amor, que es el ejemplo, ¿sí? Que ya miramos hace un momento. El ejemplo que Cristo hizo en el lavamiento de los pies que Cristo les hizo a los discípulos. Cristo les decía, voy a ser entregados, me van a crucificar, voy a morir, voy a resucitar al tercer día, ¿verdad? Pero ellos no entendían, ¿no? Y aún así sin entender, no actuó como muchos de nosotros actuamos con nuestros hijos, ¿no? A ver, en la cabeza, ponte las pilas, estoy diciendo que voy a hacer esto, ¿verdad? Estoy a Cristo paciente, ¿sí? Lavando los pies, enseñándoles, ¿verdad? Entonces, volviendo un poquito a esto, dice, entonces ser el mayor es observar si estos frutos que nos acaba de narrar Pedro están en tu vida. Si tienes esos frutos, tienes vida espiritual, lo quiero poner de esa forma, ¿verdad? Si no están estos frutos o estos efectos en tu vida, haz un alto en tu vida, por favor, y considera si realmente Dios ha hecho la obra de salvación en tu vida. Dice Santiago 5:22, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, parecía un trabalengua lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero si no hay nuevo nacimiento, no hay estos frutos. Si no hay estos frutos, no hay el deseo de querer servir, ¿verdad? Entonces, debe de ver en nuestras vidas esto, hermanos, y debe de llevarnos a tener el deseo de servir con el deseo de no querer ser el mayor, sino más bien, pues sí, el mayor servidor, ¿verdad? No sé si voy bien en el tiempo, hermanos, discúlpenme, si voy corto o ya voy muy atrás, ¿verdad? Pero vamos a observar, hemos observado, hermanos, que el Señor Jesús llevó a sus discípulos por lugares apartados, alejándolos de las multitudes para tener un tiempo a solas con sus discípulos, de tal manera que pudiera enseñarles y entrenarles para la misión que habían de cumplir.
Y así la Escritura nos enseña hoy en día que Jesucristo sigue actuando de la misma forma en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los que están en algún ministerio, ¿verdad? Nos lleva a solas a leer, a orar, a meditar, ¿verdad? A veces quisiéramos dejar eso y decir, no, yo me quiero ir al cine hoy. No, yo quiero dedicarle tiempo al deporte, quiero hacer no, tengo que terminar un colegiado, dicen por ahí algunos, ¿verdad? Yo tengo que terminar mi carrera, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando Cristo llega a la vida de uno, hermanos, lo que hace es este efecto, ¿no? Hace que nos esforcemos más por la vida espiritual. No sé cuántos de ustedes han sido señalados por sus familias que les dicen, en mi caso decían, oye, es que ya no quieres abrir los domingos, tenemos un negocio que abrimos los domingos. No, es que ya no quieres abrir, tú no quieres superarte. No, tú no quieres, eres muy flojo, no quieres abrir los domingos. Dice, mira, es cuando más vendemos, ¿verdad? Y les daba risa porque les decía, no, es que primero hay que obedecer a Dios. Dios nos mostró que dio su vida en rescate por la vida de muchos de nosotros, como para que el día que el Dios puso como para consagrarnos a Él, le demos la espalda, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que a veces cuando llega Cristo a tu vida, dices tú, caray, me señala la gente. ¿Qué dice la Escritura? Dice que los enemigos serán, ¿dónde? Los de tu casa, ¿verdad? Y ya no eres el dedo chiquito del papá, ahora ya hasta te sacó de la, ¿cómo se llama? De su testamento, ¿verdad? Y ahora ya eres el hijo alejado, eres el hijo que ofendió a su fe, que ofendió a sus santos, a su religión, ¿verdad? Pero cuando Cristo llega, hermanos, Él satisface todo lo demás, se los puedo decir. Entonces, cuando Cristo llega a la vida de uno, hermanos, nos tenemos que esforzar por vivir en esa gracia que Dios nos ha dado, ¿no? Y como hemos estado viendo todo el libro de Salmos, ¿no? Siempre suplicando que su gracia sea con nosotros, que su misericordia sea con nosotros, que nos ayude, ¿verdad? Desde hace rato mi hermano Juan, que nos sintamos incompetentes para muchos casos de la vida, ¿verdad? Y siempre mejor pongamos nuestra vida, nuestra disposición en la vida en Cristo, ¿verdad? Y así como oramos, en tus manos estamos, Señor. Ayúdanos, condúcenos por ahí. Entonces, los comentarios finales, hermanos, para no dormirlos, ¿sí? Es que en el mundo, ¿sí? Las personas que quieren grandeza se sientan al frente y quieren el poder porque quieren ellos que legislar, quieren mover cosas dentro de su gobierno, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo quieren hacer? ¿Verdad? Lo hacen, ¿por qué? Porque ellos quieren tener algo de ese gobierno, ¿sí? Ya de repente vemos que el presidente de la colonia o de la ciudad o del país, de repente, caray, ya tiene propiedades en otras partes. ¿Cómo le hizo? ¿Verdad? Entonces ese no debe de ser el objetivo del creyente. El objetivo del creyente, ¿qué podemos tener? O sea, si lo espiritual no lo conocemos, lo eterno todavía no sabemos cómo va a ser. Nos muestra que habrá una ciudad celestial, que no habrá muerte, eso es hermoso, ¿verdad? Pero así que digamos, tenemos el propósito, el creyente tiene el propósito de querer ser el primero para poder tener más riquezas allá. No, hermanos. Entonces este modelo que el mundo que ha puesto, hermanos, el modelo de ser grandes, de ser alguien grande dentro de los gobiernos, no es el que Cristo nos está enseñando en la Escritura, ¿sí? Es el primer punto. No se trata de rangos tampoco, de jerarquías ni de privilegios, ¿sí? Para alguien. Nuestro Señor Jesucristo habló de humillación, muerte y resurrección. Los discípulos rápidamente perdieron el foco de la enseñanza del Maestro y comenzaron a pensar en grandeza, en rangos, en jerarquías, como decía, que pudieran desempeñar en el reino de Dios. ¿Dónde estaba su mente? Y así en algún momento vamos a estar, yo creo que nosotros, ¿verdad? Pensando en esos rangos.
Tampoco se trata de disputas como lo acabamos de ver, como la generada entre los 12. No tenemos detalle de lo sucedido, cómo sucedió, si llegaban al pellizco, al grañón, ¿verdad? Pero imagínense a los 12 pensando quién tendrá el liderazgo. Y tal vez, ¿quién sucedería al maestro si éste moría como lo afirmaba? O sea, ¿quién va a tener el puesto del maestro? De nuestro Señor Jesucristo. Ya lo decía hace rato, ¿no? Es imposible que podamos pensar de esta forma, que podemos llenar el calzado de sus pies, ¿verdad? Tampoco se trata de un señorío humano, que ya lo mencioné ahorita, ¿sí? Esta lección la aprendió muy bien el apóstol Pedro, como ya leímos ahorita, segunda de Pedro, ¿no? Cuando fue viejo enseñó una y otra vez a la iglesia sobre este asunto, y dice, y encargó rigurosamente a los supervisores del rebaño del Señor que cuidaran la grey de Cristo, que era de Dios y no de ellos. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. El apóstol Pedro entendió esto que él cometió, que él hizo con los 12 discípulos disputando, y más adelante vemos en su vejez que dice, a todos los que están delante de un ministerio, dice, piensen que el rebaño es de Cristo, ¿verdad? No es de ustedes. Entonces, después de esos comentarios, podemos concluir que se trata de servir. ¿Qué es servirse? Cristo dice que si alguien quiere ser grande o mayor, debe tener una actitud de diácono, de servidor de todos los que están en su alrededor, con verdadero amor por su prójimo. Esto es servir, ¿verdad? Cuando tú sirves por amor, cuando no estás sirviendo nada más porque te mandaban que tienes que servir, ¿no? Con toda una actitud de diácono, ¿no? Hemos recibido una cosa tan grande, hermanos, la salvación, un cambio de corazón, un cambio de mente, un nuevo entendimiento, nuevas expectativas de lo que es la vida, de lo que viene en el futuro, como para pensar que queremos, no podemos hacer esto por amor al prójimo. Debe de ser un servicio abnegado, hermanos, ¿sí? Dice el Señor que el mayor o el primero debe ser el último y el que sirve a todos. Ya hablamos de esto, ¿verdad? También dice que debe ser un servicio buscando siempre el bien del otro, no el de uno. El primero será el último, dice. El mayor será el servidor de todos. Y esto no aplica solamente para los que son llamados a cuidar de la iglesia y atender a sus necesidades, como los diáconos y los maestros, o los que vienen siendo los oficiales, los pastores. Esto aplica, hermanos, para todos. No es nada más de que, nomás el pastor tiene que servir o el diácono tiene que servir, ¿verdad? No, tu vida espiritual, ¿qué pasó? ¿Vas a servir o no vas a servir? Sí, yo sirvo, pero esperando que me den algo a cambio. O sea, no, el servicio no es así. Es sin esperar nada a cambio. Debe ser un servicio de amor, de entrega de lo que hemos recibido. Versículo 36-37 que leímos de Marcos, Jesús habla de un servicio de amor. Al tomar a un niño en sus brazos, el Señor señala la humildad, confianza y dependencia de un niño que no se preocupa por los brazos de los que lo alzan, le pueden sostener, no se preocupa por lo que le vaya a dejar caer y que pueda ser desagradable estar alzado y abrazado. O sea, no, es un servicio de amor, ¿sí? Entonces, con ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos habla de esto, y con esto les encarga a todos, no nomás a los ministros, sino a toda la grey. Ese es el último punto. No es solamente los ministros, es para tu vida espiritual, mi vida espiritual. Quiero servir, quiero hacerlo por amor. Lo hago por amor porque recibí algo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos lleva eso, hermanos? Si hemos experimentado el amor que Jesucristo dio, que nos manifiesta y que plasma en las Escrituras, ¿sí? Y está en tu vida, entonces no es necesario que te estén diciendo, vamos a servir, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿no? La realidad es que
Si somos de esos creyentes, entonces pensemos en que a lo mejor, como lo dije hace rato, ¿no? A lo mejor Dios no ha hecho algo en mi vida, ¿no? Y pensemos que debemos de servir con todo el deseo de agradar a Dios y de servir al más, a cual más podamos servir, ¿verdad? Hermanos, espero no les haya revuelto. Fueron muchas lecturas, me faltó leer más lecturas. No me van a creer, traigo más hojas aquí, pero pues no queriéndoles cansar, espero que ustedes lean estos textos en sus casas, ¿verdad? Y podamos tener ese deseo de servir con la verdadera intención de servir, ¿verdad, hermanos? Entonces, si me acompañan por favor a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor eterno, te agradecemos y te agradezco, Dios Santo, porque nos has dado el privilegio de poder ver tu vida, Señor, en ejemplo de cómo es que tú services hasta la muerte, Señor. Danos ese poder, Señor, danos ese querer como el hacer, que lleguemos hasta el final de nuestras vidas sin dejar nuestra fe, Señor, sin confiar en que tú nos has provisto. Ayúdanos a ser verdaderos servidores, hacedores de ti, que glorifiquemos tu nombre, Padre. Danos un deseo intenso en nuestros corazones de que lo hagamos para ti, que todo lo que hagamos a nuestro prójimo, tu palabra nos lo dice, es como hacerlo para ti, Señor. Gracias, Padre eterno, por darnos esta enseñanza. Ayúdanos a que quede plasmada en nuestros corazones y en nuestras mentes, y mueva nuestras extremidades a hacer tu voluntad, Padre. Bendice a los que no han hincado, no han caído de rodillas y no han tenido este deseo, Señor. Empújales, Padre Santo, avívales en sus corazones, en sus mentes, que deben de servirte, que deben de buscarte, porque tú les buscaste primero, Padre. Gracias, Dios glorioso, por haber actuado así en nuestras vidas en algún momento, y así rogamos que actúes y que obres en la vida de nuestros hijos para salvación. Lo pedimos todo esto en Jesucristo, Padre. Te lo rogamos todo ello en su nombre. Amén.